En casa de Herrero. Es Radio. Bueno, son amigos las 9:27, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, y don Luis. Eduardo Garzón, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Como gracias. yo me incorporo hoy, porque no he venido ni lunes ni martes, a lo mejor me reengancho con cierto retraso, pero es que me relamo solo de pensar como una noticia, la de los presupuestos, que no es de hoy. Aunque hoy ha habido unas declaraciones que me han sorprendido del ministro de Economía, dando por hecho en Bruselas que van a salir adelante. Yo no sé si tiene una información que el resto de la gente desconocemos, pero bueno, son unos presupuestos que, si yo no estoy mal orientado, a Juan Ramón Rayo le habrán parecido muy derrochones y a Eduardo le habrán parecido terriblemente pacatos. Exacto. ¿O no? Sí, ¿no? Exacto. Cómo una misma realidad puede ser interpretada de maneras tan absolutamente opuestas. Eduardo, abre tú el fuego. Bueno, yo creo que porque precisamente los presupuestos que conocemos, o la propuesta, mejor dicho, este proyecto, está en un término intermedio, ¿no?, entre los postulados que defiende Juan Ramón Rayo y los que defiendo yo. En cualquier caso, yo miraría un dato así central. O sea, si nosotros nos fijamos en el proyecto, si se aprobara, el gasto público en porcentaje del PIB estaría en torno al 40,5%, como mucho 41%, con lo cual estaríamos hablando que es un nivel inferior a lo de los últimos 10 años pasados. O sea, que a mí me parece que eso es un indicador que revela que el gasto público sería muy inferior a lo que estamos conociendo, por lo tanto serían presupuestos que consolidarían los recortes. Simplemente una comparación con la media europea está en torno al 45%, y ya con otros países que superan incluso el 50% del PIB, pues me ratifico, ¿no? O sea, insisto en que los presupuestos lo único que hacen es consolidar los recortes que ya se empezaron a realizar en el año 2010, que por cierto nos dijeron que iban a ser una serie de sacrificios temporales para salir de la crisis. Según el mismo discurso de los gobernantes y su vocero, hemos salido de la crisis, pero los sacrificios siguen ahí, no se han evaporado, y por lo tanto sí que considero que son claramente insuficiente. Otra cosa es que es verdad que ha habido una serie de detalles, de guiños, pero claramente enfocados a los comicios electorales que hay el año que viene, que tienen que ver con las pensiones, alguna reducción de impositiva, etcétera, etcétera, pero insisto, no compensan en absoluto los drásticos recortes que se vienen consolidando desde el año 2010. Bueno, drásticos recortes en términos relativos, claro, porque el gasto no se reduce, el gasto aumenta. Otra cosa es que aumente menos de lo que va a crecer el Producto Interior Bruto, y por tanto el peso del gasto público sobre el PIB, es verdad, se reduzca. Pero se reduzca, o se reduce con respecto a cuándo, porque aquí podemos hacer muchas comparativas. Evidentemente, si lo comparamos con respecto al pico de gasto en plena recesión, cuando entran en juego los famosos estabilizadores automáticos, en los que se disparan ciertas partidas como desempleo o intereses de la deuda, pues en la medida en que esas partidas automáticamente se reducen, evidentemente el gasto cae. ¿Podemos hablar de recortes en ese sentido? Pues podemos hablar, pero me parece que es forzar un poco los términos. Si en cambio comparamos con otra métrica que es bastante razonable, cuál era el nivel de gasto público sobre el PIB en el pico de la burbuja, es decir, en el momento de nuestra mayor expansión económica, en el año 2007 el gasto público estaba en torno al 39% del PIB. Por tanto, aún hoy estaríamos por encima del gasto público máximo de la burbuja. Es decir, si miramos toda la historia, lo que resulta es que, al menos hasta el momento, el Estado ha ganado peso a la sociedad civil. La sociedad civil es más pequeña, el Estado maneja una mayor cantidad de recursos. E insisto, en términos de gasto contante y sonante, no hay recorte alguno. Hemos recuperado también los niveles de consumo público previos a la crisis. El gasto en consumo público, de hecho, viene aumentando desde el año 2013, año tras año, y por no hablar, por supuesto, del gasto en pensiones, que es la partida mayor del presupuesto estatal y que además va creciendo año tras año tras año. Pero a ver, el dato global nos pierde de vista mucho, porque al fin y al cabo acabamos viendo el bosque, pero no los árboles, que son muy importantes. Pero porque si vamos a ver... manejabas el global. Claro, por eso ahora pues vuelvo a recuperar lo que estaba diciendo para completar el análisis. El global, además, te sirve para ver en términos relativos que ha disminuido con respecto a 2010, pero si me comenta el año 2007, 2006, también me sirve utilizar el global, pero lo podría complementar con lo siguiente. De todas las partidas cogidas por capítulo, incluso por económico del presupuesto,
solo han aumentado dos de las más considerables, que han sido deuda pública, intereses de deuda pública y pensiones. Pensiones han aumentado muchísimo, pero no por decisiones del gobierno. Ha sido simplemente una cuestión de evolución demográfica, de que las pensiones había un pacto social por el que se iban revalorizando y pagando las pensiones futuras, etcétera, etcétera. Y en lo único lo que ha metido mano de forma considerable los gobiernos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ha sido en todo lo demás: educación, sanidad, dependencia, cultura, en todo, inversiones, innovación y desarrollo, en todas esas partidas. Yo las cojo, ¿de presupuestos o de gasto total del Estado? De ejecutado. Sí, pero presupuesto de la Administración Central o de todo. En general, de todo el sector público, porque si nosotros cogemos los informes de intervención general, lo que vemos es que lo único que ocurre es que solo está hasta el año 2015 todo el conjunto de administraciones públicas, pero vemos que desde el año 2007 hasta el año 2015 se han reducido en todas las partidas: en sanidad más de 8.000 millones de euros, en educación más de 7.000 millones de euros, hasta de inversiones muchísimo más, que no sé si son 13.000 millones de euros. Entonces, recortes ha habido. Otra cuestión es que evidentemente ahora estamos en un auge económico, ¿no?, gracias a los vientos de cola, sobre todo, no a las políticas de austeridad, y entonces pues da pie a elevar un poco el gasto público, pero insisto, muy poco comparado con lo que sería necesario. Bueno, varios comentarios. Bueno, eso de que se ha reducido el gasto en educación, en sanidad, etcétera, si tú miras el gasto sanidad por habitante, educación por habitante, etcétera, lo tienes al mismo nivel del año 2006-2007, es decir, al mismo nivel de antes de la crisis. Otro dato igualmente relevante en este sentido es el dato de consumo público. El consumo público se refiere a todos aquellos gastos dirigidos a proveer bienes y servicios para la ciudadanía por parte del Estado. Es decir, nos incluye pensiones, nos incluye intereses de la deuda, nos incluye subsidios de desempleo, se incluye pues sanidad, educación, dependencia, compra de medicamentos, etcétera. Y el gasto de consumo público por habitante, descontando inflación, está a los niveles de 2006. Por tanto, estamos al mismo nivel que antes de la crisis en todos los servicios básicos que proporciona el Estado. Dos, antes has comparado el nivel de gasto público global en relación al PIB con Europa. Bueno, es una referencia muy manida tomar a Europa como ejemplo, pero no sé por qué tenemos que comparar a España con Europa. Es decir, Europa no es la única zona rica del mundo próspera que existe. Podemos ir a la OCDE, y si sacamos la media de países de la OCDE, España está ligeramente por encima de gasto público. Y luego tienes otra serie de países muy prósperos, Estados Unidos, Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, ya no digamos ya Singapur, Taiwán, que tienen niveles de gasto público, algunos parecidos a los de España, sería el caso de Canadá, algo inferiores, otros relativamente menores, como es Suiza, que está en torno al 32-33%, incluso Irlanda está en torno al 30%, y ya no digamos, como decía, Singapur o Taiwán, que tienen menos del 20% de gasto público y son mucho más ricos que España. Por tanto, no sé por qué hemos de decir, España gasta mucho menos que Europa, sí, y gasta muchísimo más que otros países que son mucho más prósperos que España. La referencia no tiene por qué ser Europa. Y por último, eso de que la austeridad, en todo caso muy matizada y muy contenida. Yo no hablaría de austeridad ni mucho menos, hablaría en todo caso de haber sido capaces de poner las cuentas públicas en orden con demasiado recurso o demasiada utilización de la herramienta fiscal para extraer recursos. Pero eso de que la austeridad no ha tenido nada que ver, si España no fuera percibida como solvente como Estado, desde luego todo el capital estaría saliendo a las puertas de este país y no tendríamos recuperación alguna. Por tanto, es evidente que no iban a verlo como solvente, por tener más gasto público, por ejemplo. No, por tener más gasto público no. Si tú tienes las cuentas cuadradas con gasto público, puedes ser solvente. Ahora, si tú tienes un déficit público del 10% del PIB, evidentemente, si eso va creciendo año tras año, te terminan viendo como insolvente, que es lo que pasó en 2012. A ver, las políticas de austeridad no son equiparables al déficit público, porque tú puedes, o políticas expansivas, porque al fin y al cabo tú puedes incrementar y estimular la actividad económica haciendo uso de la palanca pública. Con más dinero estimulado desde el sector público logras incentivar la actividad económica y logras luego también recaudar más, que esto es al fin y al cabo la madre del cordero. En realidad el déficit público español se explica no porque hayan aumentado los gastos, que no han aumentado mucho en términos generales por la evolución demográfica, etcétera, etcétera, sino porque los ingresos cayeron y hoy día estamos viendo que recaudamos 20.000 millones de euros menos en impuestos de sociedades solo. O sea, estamos hablando de un agujero. En cualquier caso, lo importante... a ver, el impuesto de sociedades en el año 2007 estaba absolutamente dopado. Es decir... Pero se está a niveles del año 2000.
el impuesto de sociedades? En 2002, por ahí. A ver, los beneficios empresariales han caído con respecto al año 2007 un 50%. El impuesto de sociedades ha caído con respecto al año 2007 un 50%. Por tanto, no es nada extraño, es lo normal. Aparte, en el año 2007 se metieron, además, es decir, los impuestos que se cobraron en el año 2007 del impuesto de sociedades en parte correspondían a ejercicios de 2006 porque hubo diferimientos fiscales, etcétera. Es decir, si tú miras los beneficios que tuvieron las empresas ese año y no la recaudación, sino la deuda que devengaron ese año, no estamos hablando de 40 y pico mil millones, sino de 30 y pico mil, que es más de lo que hay ahora, pero no es muchísimo más, y desde luego no es muchísimo más en relación con los beneficios que tienen las empresas españolas a día de hoy. Pero en todo caso, me estás hablando de que en sociedades se recauda menos, pero en IVA, en IRPF, etcétera, se recauda más, y aún así tenemos déficit. ¿Por qué? Porque gastamos mucho más, y por tanto sí es un problema de exceso de gasto, no, es porque... exceso de gasto que se consolidó durante la burbuja. Es decir, es verdad que durante la crisis no ha aumentado mucho mucho el gasto con respecto al pico de la burbuja, aunque aumentó hasta el año 2010, pero no demasiado. Ahora, claro, si tú aprovechas la cresta de la ola de la burbuja para disparar el tamaño de la administración pública, cuando baja el nivel del agua, queda un déficit público monstruoso. Y eso es tan... Un momento, no te entiendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que se aumentó el tamaño del sector público al auge de la burbuja? Durante la burbuja, por supuesto. No, hombre. ¿Cómo que no? Vamos a ver, pero si el gasto público, insisto, era inferior a la media de la Unión Europea, aunque no te guste la comparación, no estarás sugiriendo que el problema de la crisis fue por tener un tamaño del sector público muy elevado. Estoy diciendo que el déficit público se explica porque durante los años de la burbuja el gasto público aumentó en 160.000 millones de euros. No. El déficit público se explica porque los ingresos de pronto se caen de una forma muy brusca. Claro, pero no me tomes los ingresos de 2007 como referencia de ingresos ordinarios recurrentes normales de la economía española. Es cierto. Es decir, lo que sucedió fue... es cierto, pero eso explica que hubiera superávit, que por cierto, siempre que hay superávit luego hay crisis. Que ahí nos va diciendo un poco por dónde van los temas. Bueno, es que son muy relativos. Suiza tiene superávit desde hace años y años. Claro, pero bueno, Singapur también porque tiene superávit por cuenta corriente, igual que los paraísos fiscales. Pues entonces a lo mejor el problema será el déficit exterior o el déficit por cuenta corriente. No es un problema, es simplemente que puedes mantener un déficit público sin necesidad de tener un superávit por cuenta corriente. No quiero ir por ahí porque si no nos desviamos. Es decir, entre el año 2001 y el año 2007, evidentemente la economía española sufre un boom económico artificial que dispara la recaudación. En el año 2007 se recaudaban 175.000 millones de euros más que en el año 2001. Las administraciones públicas se vuelven locas, aprovechan para aumentar el gasto público brutalmente durante esos años y evidentemente cuando llega la crisis y vuelves a un nivel de recaudación tributaria más normal, pues claro, tienes un déficit público muy grande. ¿Por qué? Porque has consolidado un nivel de gasto que no era normal. Pero, Juan Ramón, voy a enfocar el problema de otra perspectiva. Si entonces nos iba bien antes porque era un crecimiento económico, tú dices que era artificial, yo lo comparto, era absolutamente artificial. Si nosotros hubiésemos tenido un crecimiento económico sano, productivo, sólido, fuerte, al fin y al cabo, no hubiera ocurrido nada si las administraciones públicas hubiesen incrementado suficientemente su tamaño. Tampoco habrían caído los ingresos porque los ingresos habrían estado basados sobre producción de calidad. Entonces el problema no es que se aumenten los gastos, el problema es que estás basando tu economía en un modelo productivo de bajo valor añadido, de hostelería, de bajo capacidad. El problema es que aumentas los gastos sobre bases que no son legítimas aumentarlos. Esto es como si un señor le toca la lotería y consolida un nivel de vida de 900.000 euros anuales. Eso es una falacia de la falsa analogía. No puedes comparar lo que ocurre en una finanza pública con lo que ocurre en la finanza de una persona. No, estoy comparando ingresos recurrentes con ingresos extraordinarios. Entonces, pero si tú no puedes tomas comparar una persona con una administración No, que pública. estoy comparando ingresos recurrentes con ingresos no recurrentes. Si tú tomas ingresos extraordinarios de las administraciones públicas como recurrentes, que es lo que pasa en la administración pública española, y aumentas el gasto permanentemente, estás cometiendo un error básico. Un error básico que te llevará al déficit público en cuanto se ahora ajusten en los políticas ingresos. de inversión en infraestructura estamos a nivel de 1990. Ha habido un recorte bestial, la partida que más ha sufrido. Quizá porque sobreinvertimos muchísimo durante los años. Pero de 1990 estamos hablando de hace ya muchísimo pero es tiempo. Que, a ver, si el país hasta el año 2010 invierte muchísimo más de lo que tenía que invertir, ahora lo que tienes que hacer es mantener lo que hay. No tienes por qué seguir incrementando infraestructuras que no sabes qué valor añadido te están aportando. ¿Tenemos que abrir más líneas de AVE, por ejemplo? No tiene sentido. ¿Más aeropuertos? Mejor la Laguna de la que Bueno, hay. la de Castellón, ¿no? Pero más puertos. Es decir, ¿tiene España un déficit de infraestructuras realmente?
¿O Pues tiene mira, que conservar lo que posee? Por ejemplo, el ferrocarril de corta y de media distancia, muchísimo déficit, muchísimo. Y en autovías y carreteras, muchísimo déficit. ¿Eso cómo lo valoras? ¿Con qué métrica valoras que hay muchísimo déficit de transporte de media distancia o de carreteras? Bueno, a ver, pues yo no soy ningún experto, pero sí conozco pues muchísimas protestas, muchísimas quejas de sindicatos, claro, de organizaciones que se mueven en el mundo. Y que en Ávila también solo protesta. Se está invirtiendo en AVE, tú y lo has que en dicho, Ávila también protesta. Y la cercanía de media distancia está totalmente abandonada. Y en Ávila y en Almería protestan para que les pongan AVE. Pues, por eso hay necesidades que cubrir. A ver, necesidades y además que cubrir. Que no necesariamente tiene que ser infraestructura. O sea, yo lo he puesto como ejemplo. Digo, si todo ese esfuerzo que se hacía antes lo haces ahora, por ejemplo, para energías renovables, sectores productivos que merezcan la pena. Si tenemos sobrecapacidad productiva en el sector eléctrico. Es que... Bueno, pero ¿por qué eléctrico? O sea, vámonos a la energía renovable es el sector eléctrico. Entonces, tenemos... Pero no necesariamente, la energía renovable es un abanico mucho más amplio. O sea, no puede ser que países como Alemania nos estén arrebatando a nosotros el espacio, instalando placas solares cuando ellos tienen muchísimo menos sol que nosotros. Bueno, y ese tren ya lo hemos perdido. No, ese tren lo aprovechamos en el año 2004 y nos metimos en un burbujón de renovables que ahora todavía tenemos que pagar. Pero en todo caso, ahora tenemos potencia instalada excesiva. Es decir, España tiene demasiada capacidad de producir electricidad. ¿Para qué vamos a añadir más? Es decir, ese es... Pues para hacerla sostenible. O sea, que hay un cambio radical de pensamiento y de modelo. O sea, no podemos seguir utilizando energías fósiles, hidrocarburos que se van a acabar en algún momento del tiempo. A ver, primero que no es tan sencillo ni mucho menos. ¿Por qué? Porque invertir en renovables que producen intermitentemente te obliga a tener centrales de ciclo combinado que puedas activar cuando las renovables no estén funcionando. Por tanto, la sobreinversión... Sí, pero no pasa nada porque eso es al fin y al cabo algo temporal, es complementario a una política complementario. Lo que no puedes hacer es cruzarte de brazos como está haciendo ahora el gobierno de nuestro país, que lleva muchos años sin invertir, sin ayudar. Pero si es que ya estamos produciendo casi todo por un lado renovables y por otro por ciclo combinado. Es decir, lo que producimos por carbón o petróleo dentro del mix energético español es absolutamente residual. Por tanto, no sé qué quieres cambiar. Es decir, meter más renovables para tener más potencia instalada, no le veo sentido. Meter más centrales de ciclo combinado para dar soporte a más renovables cuando estén soplando, pues todavía tendrás más dependencia del gas. Para tener un modelo energético que sea sostenible en términos ecológicos, y eso crea muchísimos puestos de trabajo, porque si tú rehabilitas todo el edificio energéticamente, crea muchísimos puestos de trabajo. Si tú organizas tu urbanismo y tu movilidad en las ciudades de forma que sea pues más enfocada a lo público, más enfocada a lo eléctrico, logras también crear muchísimos puestos de trabajo y estimular la actividad económica. Los crea temporalmente, porque son puestos de trabajo en la construcción. Es decir, una vez tengas rehabilitada la casa, ese puesto de trabajo desaparece. Entonces, ¿qué puesto de trabajo de calidad estamos creando ahí? No, estás inyectando un boom artificial sin ninguna viabilidad a largo plazo. Dice que en una fábrica se produce un coche y luego ese coche se usa y se vende y ya no... pero es que una vez produces otro y se vende otro, y lo mismo ocurre con la rehabilitación de las casas. A ver, hasta que rehabilites todas las casas, evidentemente tendrás empleo, pero una vez las hayas rehabilitado todas, se acabó. Cuando hayas construido la central renovable que dura 20 o 30 años, no volverás a construir más porque ya tendrás esa potencia. ¿Quieres dedicarle los últimos 5 minutos? Lo digo porque me lo has dicho antes. Hay muchas cosas, sí. Sí, querías hablar de la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. También quería hablar de Falciani, que he de decir que bien detenido está por filtrar datos. Lo tuvimos aquí, pero quiero constatar que ese señor es un delincuente y por tanto está bien llevado a las autoridades suizas. No, porque no lo han detenido por eso, lo han detenido porque lo quieren canjear por Marta Rovira. O sea, vamos a contar Sí, evidentemente lo quieren hacer por eso. O sea, evidentemente las autoridades españolas lo han hecho. 9 años después, el gobierno cambia de criterio. O casualidad, justo en el momento en el que te ha dicho Suiza que no se te ocurra pedir la extradición de Marta Rovira porque tienen una cuenta pendiente con el Estado español por haber negado la Pero que el Estado suizo tenía toda la razón en pedir esa extradición y menos mal que se termina cediendo. En todo caso, la guerra comercial es uno de los grandes peligros que tenemos en ciernes en la economía mundial. No quiero discutir contigo, o sea, depende de cómo lo plantees, Juan Ramón. Es decir, los pactos son para ser cumplidos. Si Falciani llega a un pacto con el Estado español y le dice, si usted me protege, yo le doy cantidad de contribuyentes y usted puede ingresar en el Tesoro Público una no pequeña cantidad de dinero. No sé cuánto se ingresó como consecuencia de la investigación de la lista Falciani. Podrás criticar o no el pacto, pero si haces el pacto... Luis, muy simple. Roma no paga traidores. Pacta sum servanda. No, y Roma no paga traidores. Bueno, a mí me da es un principio que además se desarrolla en la misma época. No, pero resulta que mi aforismo es mucho más noble que el tuyo. Bueno, no es noble hacer negocios con la mafia y cuando hacer negocios con la mafia pues terminas enmerdado. Bueno, ¿tú tienes opinión respecto a esto?
Eduardo, sobre que, hombre, sobre esta pequeña disputa. Sí, o sea, evidentemente yo creo que si se hace un pacto hay que respetarlo y evidentemente a mí me parece que esto es es un abuso de poder. Es que vamos a ver, Falciani hizo un pacto con el banco que se saltó absolutamente, es decir, robó cuentas, información privada de tenedores de inversiones en el HSBC, se lo saltó y ahora estamos pidiendo que se respeten los pactos que Falciani es el primero en no respetar. Hombre, pues si quieres que se te respete... Que no estamos enjuiciando a Falciani, estamos enjuiciando el comportamiento del gobierno español. Bueno, es que el comportamiento del Estado español es absolutamente errático lo que te dé la gana, pero si el Estado español hace una valoración y llega a un criterio diciendo, bueno, pues mire usted, como este dinero nos va a venir muy bien, vamos a hacer un pacto. Y la justicia española no le detiene. Y cada vez que han pedido la extradición se la hemos denegado. Y ahora hemos cambiado de criterio. ¿Por qué? Sí, que está, pero a ver, es que tratar de racionalizar la actuación del Estado como si fuera un soberano justo, imparcial. No, el soberano tiene intereses y actúa y utiliza su poder soberano para hacer cumplir esos intereses. Si ahora este señor se ha convertido en moneda de cambio, pues es que ese es el pacto al que llegas con una entidad que no respeta el derecho y que es una mafia instituida. Bien. Yo insisto que no, da igual, nos hemos comido, te quedan 2 minutos para hablar de la guerra comercial. Bueno, pues porque la guerra comercial es uno de los grandes riesgos que están en ciernes y desde luego, si uno de los miedos más grandes que tenía con respecto a Trump era que hiciera exactamente lo que está haciendo. Esperemos que sea solo una táctica negociadora y que al final no haya este rearme arancelario que podría dañar, especialmente en última instancia, a países como España que se están internacionalizando. Bueno, en este caso concreto la ha emprendido con China, pero también con la Unión Europea. Sí, por eso. Que... No parece que esté jugando de farol en este campo concreto. Bueno, todavía no ha aprobado nada. No ha aprobado nada y la táctica negociadora de Trump siempre es ir muy duro. Pero evidentemente un señor tan nacionalista y tan mercantilista como Trump, pues se tiene que esperar lo peor y lo peor es que haya guerra comercial. Sí, yo creo que esto es, al fin y al cabo, un movimiento de táctica, de farol, y yo creo que no vamos a llegar a una guerra comercial, mucho menos de la magnitud que algunos comentan. Y en segundo lugar, de forma complementaria, incluso aunque llegásemos, no me parece que fuese un drama. De hecho, al planeta le vendría bien, incluso que se realizaran menos transacciones comerciales. Pero entiendo que esto es un tema que daría para hablar y que podremos hablar. La globalización ha sido lo que ha sacado a 2.000 millones de personas de la pobreza, pero bueno, sí, renunciemos a ella y que se sigan pudriendo en la miseria. Bueno, bien. Bueno, es que también hay que tener en cuenta el cuidado del planeta, porque si no lo cargamos, nuestros hijos no van a poder vivir. Que se siga muriendo gente de hambre que se siga muriendo gente de hambre por cuidar las plantitas. Pero no hay un trade-off, o sea, no tienes que elegir. Totalmente. Lo que ocurre es que yo estoy diciendo que si impides que el comercio siga extendiéndose y expandiéndose a un ritmo que no puede soportar el planeta, ecológicamente viene bien. Yo no he dicho nada más. Si no hay un trade-off, propon medidas alternativas a cargarse. Tengo muchísimas. A cargarse la globalización para proteger el medio ambiente. Muchísimo. Porque si tu medida estrella para proteger el medio ambiente es cargarse la globalización... Pero yo no he dicho eso, pero he dicho que viene bien. Hombre, y claro, si quieres mejorar el bienestar de la gente, hay otras medidas para hacerlo. No el comercio, que lo único que hace es beneficiar a muy pocas empresas que son muy grandes. ¿Pero cómo el comercio solo beneficia a muy pocas empresas y 2.000 millones de personas? Fundamentalmente a las grandes empresas, porque yo no comercio y porque las pequeñas empresas no comercian. ¿Cómo que tú no comercias? Un médico no comercia, un peluquero no comercia, la gente normal no comercia. En España solo comercia el 1% de todas las empresas. Pero ¿cómo? Entonces, ¿qué problema nos puede causar a nosotros una guerra comercial? Por favor, o sea, a ver, tú estás produciendo... En acero o aluminio. Primero, tú estás comprando cosas del resto del mundo. Y gracias a eso tu renta disponible es mucho mayor de lo que sería si tuvieras que comprar productos españoles de pésima calidad. Y luego tú estás inserto en una división internacional del trabajo. Tú puedes estar produciendo, aunque no lo sepas, para personas que demandan tu producto porque están vendiendo fuera, o porque venden parte fuera, o porque compran parte fuera y son competitivos dentro. Entonces, decir que tú estás aislado del comercio internacional es pensar que vives, básicamente en una ciudad que es autosuficiente. No es estar aislado, es simplemente no beneficiarte fundamentalmente. O sea, yo apenas obtengo beneficios de que importen o exporten acero de China. Intenta pasar un día comprando solo productos íntegramente, no la manufactura final, sino íntegramente producidos en España. A ver si consigues sobrevivir. Perdón, pero ¿no habéis llegado al acuerdo de discutir en otro momento sobre esa cuestión? Pues en realidad no hemos dicho nada. No, tú lo has propuesto. Sí, lo he propuesto, pero nadie ha dicho nada. Eso es verdad. Bueno, además ha incumplido. No hay pactas un servanda. No, en este caso concreto no. En este caso concreto, Juan Ramón se ha comportado como el Estado español con Falciani. Bueno, gracias a los dos, y hasta la semana que viene. Muy bien. Vamos a dar un consejo a todos aquellos que quieran estar en buena forma y que además debemos ser casi todos, porque claro, la buena forma no solo se consigue haciendo deporte, además, sino
fin, engrasando todo lo que hay que engrasar. Sí, todas las articulaciones para aliviar esos dolores, para mejorar la movilidad de las mismas, que además ahora que se acerca el buen tiempo, te apetece salir a la calle, darte un paseo, aunque sea una carrera un poquito más rápida, y en ello, bueno, pues nos ayuda Silipeptan Forte Plus. Solamente con un sobre al día nos ofrece la acción de 8 gramos de colágeno peptán, de magnesio, de MSM y de vitamina C, de venta en parafarmacias. Además, consulten a sus especialistas. Por otra parte, sepan además que los laboratorios Sandroch llevan más de 25 años ayudando a mejorar la calidad de nuestras vidas, y ahora lo que hacen es abrir una consulta completamente gratuita en Madrid, atendida por profesionales, y eso sí, hay que pedir una cita llamando a un teléfono que es el 91 826 28 36. Repito, 91 826 28 36. En casa de Herrero. Es Radio.